Vamos a preparar un risotto clásico italiano. Para eso los primeros ingredientes se los voy a mostrar. Este arroz es un arroz arbóreo o carnaroli. En este caso es un arbóreo italiano. La particularidad de este arroz es que es de grano corto y ancho. Por lo tanto, si ustedes lo pueden ver de cerca, es como redondito. Eso quiere decir que tiene una buena cantidad de almidón, que va a ser importantísimo para la textura que vamos a querer lograr. Adicional, tengo una cebolla perla cortada en una brunoise fina, tengo unos hongos secos, también hice un poco de polvo de hongos de pino, me gusta mucho el sabor. Aquí hay unos tomates secos y mantequilla. Las proporciones que ustedes están viendo aquí son para un risotto de 2 personas. Recuerden hacer un caldo de verduras o un caldo corto, lo hemos hecho natural. También vamos a necesitar un chorrito, el equivalente a 100 mililitros de vino blanco. La cantidad de cebolla equivale a 2 buenas cucharadas, es decir, una cucharada de brunoise de cebolla por persona, 2 cucharadas generosas de mantequilla y el equivalente a un cuarto, un poquito más de taza por persona. Muchas veces para medir la cantidad por persona lo suelen hacer por puñaladas, por puñados. 2 puñados de arroz equivale a la porción de una persona. Obviamente va a cambiar de acuerdo al tamaño de la mano. Yo ya tengo la proporción medida con mi mano. Así que bueno, vamos a la sartén. Comenzamos colocando un chorro de aceite de oliva en una sartén, fuego medio alto. Y lo primero que tenemos que hacer es perlar nuestra cebolla. Vamos a esperar que tenga un poquito de temperatura. Perlar quiere decir que esté traslúcida, que yo pueda ver a través casi, digamos, de la brunoise de cebolla, y quiero que pierda esa intensidad, además que esté suave. Yo no debería sentir la cebolla en un risotto. El corte de la cebolla dicen que debe ser más pequeño que el tamaño del grano de un arroz. Así que debemos afilar correctamente nuestros cuchillos. Ya tenemos sartén con aceite caliente. Empezamos a escuchar enseguida. Y vamos a tener un poco de paciencia mientras se va perlando. Esto va a tardar 2-3 minutos. Podemos ver la sartén ya cambió de color nuestra cebolla. Lo siguiente es, vamos a agregar el arroz, vamos a remover un poco. La idea de esto es que el exceso que pueda tener de almidón se tueste para mejorar la textura final que vamos a tener. Va a estar listo este proceso cuando veamos, si vemos de cerca ahorita, el grano está completamente blanco. Cuando esté listo, es más o menos 1 minuto, vemos que el arroz empieza a estar un poquito más transparente en la capa exterior. Mecemos un poco. Lo vamos viendo, le falta apenas. Luego de esto, el siguiente paso va a ser agregarle un chorro de vino blanco y el caldo que hemos preparado. Recuerden que siempre debe estar el caldo caliente para cuando cocinemos estos arroces, si no nos va a detener la cocción en lugar de ayudarnos a cocinar mejor y correctamente el arroz. No debemos por ningún motivo dejar ni que el arroz ni que la cebolla se tueste, simplemente le estamos calentando. Ahí ya se empiezan a ver los granitos un poco más translúcidos y ya vamos entonces con nuestro chorrito de vino blanco. Sabemos que la temperatura es la correcta por cómo suena y cómo enseguida hierve ese vino. A este paso tenemos que esperar que se evapore el vino. Queremos quedarnos con el gusto a vino, pero que se evapore el alcohol que tiene el vino. Enseguida recibimos ese perfume y luego vamos a empezar a agregar el caldo. Recuerden que cuando colocamos el caldo está a altura. Eso quiere decir que humedece todo el arroz, pero no está totalmente
embebido, no está flotando en caldo. Si nos acercamos ya vemos que casi prácticamente no queda vino, no queda líquido. Vamos a agregar cantidad suficiente de caldo. Y ese es el caldo a la altura, es decir, está tapado pero no demasiado. De a poco, durante unos 20-25 minutos vamos a estar agregando la cantidad necesaria de arroz. Y este tipo de preparaciones del risotto hay que darle una vuelta, tal vez mover un poquito la sartén o la cacerola donde estemos preparando y lo dejamos quieto. No es un arroz que hay que estar moviendo constantemente porque podríamos romper el grano. Nos podemos fijar aquí, el arroz no está hirviendo, es un hervor digamos muy tenue. Y le hemos ya agregado un cucharón más de caldo, como decíamos antes. Creo que por ahí algún error de palabras. Lo que vamos poniendo continuamente es caldo para ir hidratando el arroz. Recuerden siempre colocar un poco de sal a media cocción y un poco de sal al final cuando probemos el resultado final. Estamos a media cocción. Si ustedes alcanzan a ver el arroz, tengo el centro que todavía se lo ve blanco. Vamos de nuevo por ahí. El centro del arroz todavía se lo ve blanco, pero la parte exterior ya está cocida. El risotto se lo come al dente, es decir, que cuando yo lo muerdo entre los dientes, en el centro tiene que haber como un puntito blanco que no está cocido por completo. Eso es parte de la cultura que tienen los italianos. Acá tenemos los hongos secos, el equivalente a una cucharada, el tomate seco, que lo hidratamos un poquito de brandy y lo picamos grueso. Cuando está a media cocción vamos a agregar el ingrediente del cual vamos a hacer el risotto, en este caso el tomate seco y los hongos. Y adicional le voy a agregar, les contaba, ese polvo de los mismos hongos secos que estamos trabajando. No me falta muchísimo más por cocinar, tal vez es un medio cucharón. Para que tengan una referencia, yo tengo siempre 4 veces la cantidad de caldo que estoy cocinando de arroz. Es decir, si hice una taza de arroz, tengo al menos 4 tazas de caldo. No significa que voy a utilizar todo, pero es la cantidad de caldo disponible que tengo. Vamos a agregar apenas un medio cucharón más y vamos a permitir que se hidrate. Para finalizar vamos a colocar, ya cuando se haya hidratado por completo ese arroz, terminado de cocinar y evaporado el caldo, vamos a agregar la mantequilla que está cortada en cubitos y de preferencia refrigerada. Apagamos el fuego y vamos a hacer un proceso de girar rápidamente la sartén. Los italianos dicen mantecare, sería como enmantequillar. Es una textura que al moverse la mantequilla con los almidones nos da una cremosidad muy especial y es una de las particularidades de este arroz. Nos podemos fijar, nuestro arroz ya tiene una buena textura. Si es que lo vemos hacia el centro, vamos a intentar partir un granito. En el centro vemos que tiene un punto blanco, eso significa que está al dente, sería en traducción. No nos olvidemos, yo ya apagué el fuego de esta hornilla, coloco las 2 cucharadas de mantequilla y por recordarles que debemos utilizar queso parmesano para darle esta textura. El equivalente también a 2 cucharadas. Para darle textura podríamos usar cuchara de palo y hacemos este movimiento circular alrededor de la sartén, o también podríamos intentarlo un movimiento circular como salteando de esta manera para lograr, si es que nos acercamos, vamos a poder ver la textura que vamos logrando, esa cremosidad que vamos logrando. Debemos derretir la mantequilla y vamos a estar listos. Se suele dejar reposar el risotto un par de minutos previo a servirlo. Si se fijan ustedes, el movimiento que estamos haciendo de la sartén o con la cuchara de palo es el que me da esta textura tan especial. Para emplatar, cogemos el equivalente a la porción. Los italianos, cuando vas a comer a restaurantes allá, lo que suelen hacer es lo colocan en platos planos, le dan unos golpecitos en la base y lo servimos directamente así. Podríamos
agregarla tal vez una hojita verde y estamos listos.